Saludos, bienvenidos a la clase de razonamiento verbal del tema de definiciones. Antes de empezar vamos a establecer el propósito de la clase, el cual básicamente consiste en poder determinar el significado de las palabras mediante el conocimiento de las definiciones. Esto a su vez nos va a llevar a mejorar nuestro léxico y también desarrollar una mejor competencia comunicativa y también adquirir cierta habilidad en el desarrollo de ejercicios acerca de este tema. Ahora sí, empecemos con la clase. Para poder empezar vamos a revisar algunas ideas previas. El primero de ellos sería saber qué es un concepto, puesto que esto está muy vinculado con lo que son las definiciones. Un concepto se define como una unidad cognitiva del significado. Esto quiere decir que los conceptos se van a formar a través de procesos cognitivos, los cuales van a formarse a partir de la percepción de la realidad y la abstracción de esta. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra mente un mecanismo que a partir de la observación de ciertos elementos de la realidad va a formar esa imagen en la mente y esa imagen mental recibe el nombre de concepto, ya sea de cualquier objeto en verdad, un perro, una pelota, una pizarra, una persona o cualquier otra idea que pueda ser conceptualizada. ¿Sí? Ahora sí veamos la siguiente parte que menciona acerca de la pregunta inicial. ¿Qué es definir? Definir puede ser entendido como fijar con precisión y claridad el significado de una palabra, y eso es lo que vamos a tratar de hacer mediante los ejercicios. Ahora, debemos entender que la definición va a responder básicamente a la pregunta ¿qué es? ¿No? ¿Qué es un determinado elemento u objeto? Ahora, ¿qué evaluamos mediante la definición? La definición nos permite medir la habilidad que tenemos para poder reconocer la definición de un vocablo o concepto. Tener en cuenta también que el diccionario va a ser una herramienta muy valiosa para poder consultar lo que son las definiciones en caso no las conozcamos. Ahora veamos las clases de definiciones, puesto que las definiciones no siempre se expresan de la misma forma, sino que van a haber tres tipos de definiciones. La primera de ellas es la definición perifrásica, la cual va a ser encabezada por un hiperónimo, la cual va a ser una palabra general, la que va a estar complementada con información específica acerca de ese concepto. Veamos algunos ejemplos para poder entender mejor. Tenemos aquí el concepto liderazgo, el cual se define como la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos. Vemos aquí una palabra resaltada que es la palabra capacidad. Justamente esta es el hiperónimo, el cual es conocido como género próximo, el cual va a ser la palabra general, puesto que capacidades hay muchas aparte del liderazgo. Pero la que va a complementar esta definición vendría a ser la diferencia específica, la cual justamente me va a brindar información particular o detallada acerca de este concepto. De la misma manera ocurre con el concepto amor. En este caso, el género próximo vendría a ser el vocablo sentimiento y el complemento, la diferencia específica. Veamos ahora la definición sinonímica, la cual consiste en definir un concepto mediante los sinónimos de este vocablo o de este concepto. Es decir, se van a utilizar conceptos que poseen un significado similar o equivalente. Veamos algunos casos para poder entenderlo bien. Por ejemplo, tenemos aquí el concepto pillaje, el cual se define como hurto, latrocinio, rapiña. También tenemos aquí el concepto intrépido, el cual es valiente, valeroso, bravo. Este concepto es el más sencillo de poder utilizar y familiarizarnos con las definiciones, puesto que si nosotros no conocemos una definición de una palabra en particular, lo más fácil para poder recordarlo sería asociarlo con una palabra que conozcamos. Por ejemplo, si yo no sé qué es intrépido,
lo asocio con la palabra valiente, que pues es más fácil de recordar su definición. Y así puedo hacer yo con otras palabras. Y bien, la última definición sería pues la definición explicativa, la cual básicamente lo que hace es definir mediante la descripción, la cual va a estar guiada mediante las siguientes preguntas. La pregunta ¿qué es?, ¿cómo es? Y ¿para qué es? Por ejemplo, tenemos aquí el concepto estetoscopio, el cual es definido como aparato destinado a auscultar los sonidos del pecho y otras partes del cuerpo, ampliándolos con la menor deformación posible. Como podemos notar, esta definición es descriptiva y detalla pues las características y la utilidad del concepto en mención. De igual manera tenemos aquí el concepto gravedad, el cual se define como la fuerza que sobre todos los cuerpos ejerce la Tierra hacia su centro. Bien, veamos ahora el método de resolución para los ejercicios. El primer paso siempre es leer atentamente la premisa, que es justamente el enunciado que encabeza la pregunta, el cual va a presentar la definición. Luego pues vamos a conocer o contextualizar el significado de la palabra, ¿de acuerdo? Y por último pues elegir la opción más adecuada. Justamente aquí vamos a ver un ejercicio de aplicación para poder poner en práctica este método de resolución que acabamos de mencionar, ¿sí? La pregunta dice, ¿que realiza o hace algo a escondidas? Opción A, fútil, B, furtivo, C, fortuito y D, ineludible. Bien, ya leímos y ahora vamos a analizar la premisa que me dice que realiza o hace algo a escondidas. Entonces yo entiendo que es algo que pues puede ser clandestino, porque es algo, como menciona, que se hace a escondidas, no que no se hace en público. Entonces yo puedo descartar ya la opción A, que es fútil, porque fútil significa algo de poca importancia. También podría descartar fortuito, que es algo casual o accidental, y también ineludible, que es algo que no se puede evitar. Por lo tanto, la respuesta es furtivo. Furtivo significa pues algo que se hace a escondidas justamente, ¿no? Algo clandestino. ¿Sí? Veamos ahora esta pregunta, ¿por qué es importante conocer las definiciones? ¿Para qué nos sirve esto? Vamos a ver la frase que nos deja este filósofo llamado Wittgenstein, el cual dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, para ampliar esos límites, nosotros tenemos que conocer pues una gran cantidad de palabras y de esta manera pues nuestro mundo se va a expandir, ¿de acuerdo? Porque mediante este conocimiento vamos a poder desarrollar de mejor manera nuestra forma de comunicarnos con los demás, y eso justamente va a ser lo que va a ampliar nuestros horizontes. Ahora sí, veamos la práctica. Son 5 ejercicios que vamos a realizar y les pido que estén atentos para que ustedes puedan comprender y poner en práctica lo que hemos visto hasta el momento. La número 1 dice, dicho de una persona que tiene ingenio. Menciona una persona que tiene ingenio, o sea que es inteligente, ¿no? Será la A, obtuso, perspicaz, pertinaz o benévolo. En este caso, la respuesta a la cual le pertenece esta definición sería la palabra perspicaz, la cual significa pues ingenioso, agudo o una persona inteligente también, ¿no? Veamos ahora la pregunta 2. Agradable, dulce, suave en la conversación y el trato. Esta definición pues pertenece al concepto afable, lo cual significa pues una persona amable, una persona cordial, ¿de acuerdo? Y por lo tanto pues se adecua a la definición que se ha mencionado. Luego tenemos la pregunta 3, sacar consecuencia de otra cosa. Tenemos las opciones enfatizar, comprobar, sustentar y colegir. Podemos también descartar las opciones que no son la respuesta. Por ejemplo, enfatizar
pues significa resaltar algo y por lo tanto no podría ser la respuesta. Comprobar tampoco, porque su significado no se adecua a esta definición. Sustentar tampoco sería, porque sustentar significa explicar algo, ¿no? Dar base a una idea, argumentar, y tampoco tendría pues relación con la definición, por lo cual la respuesta sería colegir, ¿sí? Luego la pregunta 4 me dice vano, jactancioso, orgulloso, que tiene alto concepto de sí mismo, o sea, una persona egocéntrica, ¿no? En este caso la respuesta sería petulante, concepto al cual pues le pertenece esta definición. Y por último, la pregunta 5 me dice arreglar o aderezar a alguien poniéndole productos cosméticos, peinándolo, etc. En este caso tenemos acicalar, estimular, encomiar o consentir. Por ejemplo, consentir sería dar cariño a alguien, ¿cierto? Y no podría ser la respuesta. Encomiar significa elogiar, tampoco sería. Estimular, menos. Y por lo tanto la respuesta es acicalar, el cual pues le pertenece esta definición. Muy bien, ahora vamos a ver una metacognición para ver qué hemos aprendido el día de hoy, qué dificultades tuvimos y sobre todo en qué podemos mejorar, ¿no? Es importante esta parte porque de esta manera te das cuenta qué es lo que has aprendido hasta el momento y pues reflexionas acerca de eso, ¿no? Y las mejoras que necesitas tener para más adelante. Muy bien, hasta ahí pues tenemos la clase de definiciones. Muchas gracias y pues suscríbanse si les ha gustado el video. Hasta una próxima ocasión. Gracias.